del TIA Portal 14 Servipack 1, que yo se las voy a dejar disponible para que la puedan descargar. Les voy a mandar el link por el chat y de ahí le explico cómo es el proceso de descarga y el proceso de instalación. Y como les dije, adicionalmente también va a estar disponible el software para poder usarlo a través de escritorio remoto. Vamos a dejar unos computadores trabajando en la universidad y yo también aquí en la casa, de tal forma de que ustedes se puedan conectar a estos computadores y puedan hacer los trabajos acá también. Así que vamos a comenzar con la presentación. Dentro de este nuevo PLC en el mercado. ¿De qué hardware se compone? Dentro de este hardware resaltaremos la comunicación que nos ofrece este nuevo PLC. Sabiendo cuáles son los mercados para ayudarnos a integrar este PLC en nuestros proyectos y en nuestro trabajo. Tenemos también una demo del SGT Basic 10.5 y este de SGT 1200. Del mismo modo, una pequeña aplicación práctica de cómo se puede configurar un control basado en PID del nivel de una caldera, así como su temperatura. Obviamente, si la presentación tiene una introducción, tendrá también una serie de conclusiones con todo lo que hayamos hablado. Schematic de 1200, un nuevo control compacto o una microautomatización. No obstante, se usan de comunicación de entradas y salidas. Disponemos de un interface de Profinet integrado propiamente ya en el PLC. Cuando hacemos nuestro programa, todos los comentarios y todos los simbólicos relativos a las variables serán almacenados propiamente en la CPU. Al mismo tiempo, tanto para motion control como para regulación del autómata, disponemos de potentes funcionalidades tecnológicas. Eso por la parte de PLC. No obstante, decimos que aparece una gama nueva de paneles HMI, Basic Panel. Desde las 4 pulgadas hasta las 15 pulgadas disponemos de pantallas programables nuevamente con SGT Basic. También disponen de la interface Profinet ya integrada y básicamente el cambio son los tamaños, pero la funcionalidad de los cuatro tipos de pantallas que aparecen es prácticamente la misma. Hablamos del software. El software nos va a valer para programar tanto el PLC como las pantallas HMI Basic. Ese software lo veremos después intuitivo y, por supuesto, gráfico. Y podemos integrar en el mismo propio software todos los editores. Seguramente habéis trabajado o trabajaréis alguna vez con autómatas de Siemens S5, por ejemplo. Era la primera vez que se un autómata fabricado, con lo cual la configuración era bastante más engorrosa de lo que viene siendo a día de hoy. Está bueno, configuraba el PLC, este software diferente, configuraba tarjetas de comunicación, otro software hacía diagnóstico, es decir, estaba todo bastante separado, bastante sesgado. No obstante, de un tiempo para aquí habéis escuchado a Siemens hablar de TIA, de Total Integrated Automation, con lo cual tenemos que hacer algo que potencie precisamente esa integración total, es decir, un único software que nos permita propiamente en el mismo entorno tanto misiones como mis comunicaciones, como ver mi diagnóstico, como programar mis pantallas de visualización. Posicionamiento en el mercado de este nuevo PLC. Cuando tenemos aplicaciones sencillas, una potencia razonablemente baja, una relación horas-salidas adecuada para una aplicación sencilla, hablaremos de un microautómata compacto, hablaremos de el logo. Una aplicación un poco más compleja, sigue siendo un microcontrolador, pero ya ofrece más posibilidades de entradas, de salidas, de comunicación. Hablaríamos de un S7-200. El autómata que a día de hoy es el que manda el estándar, que marca el estándar del mercado y marca las pautas hacia dónde va la automatización. Mundialmente conocido, Schematic S7-300. Un autómata potente, una completa posibilidad de comunicaciones, una amplia gama de entradas y salidas analógicas, digitales, gran poder de comunicación, decíamos, gran poder de cálculo, gran poder de velocidad. Para un control alto, ya en una industria, un PLC que me pueda realizar el control de todo mi proceso de automatización y a su vez cuelguen varios autómatas, incluso procesos redundantes, procesos de seguridad. Hablaríamos del autómata más potente de Siemens, Systematic S7400. Haciendo una gráfica acerca de la complejidad de la aplicación, así como su capacidad de entradas, salidas, tamaño de programa y demás,
¿dónde encajaríamos este nuevo autómata? Básicamente entre un 300 y un 200. Es decir, sí va a ser más potente que un 200, sí tiene más capacidad de entrada y salida, sí tiene más poder de cálculo, no llega a ser un 300, pero decimos que efectivamente sí es más potente que el 200. Hablamos de las pantallas. Si podemos comparar una gráfica, lo que sería el precio y el tamaño del display, así como hacemos a día de hoy, sería la conocida como Comfort Line. Todas las pantallas HDMI que a día de hoy están en el mercado. Aparece, no obstante, una nueva gama, la Basic Line. Las 4 nuevos tipos de pantallas, decíamos básicamente diferencias basadas en el tamaño de la pantalla, que tiene una funcionalidad ciertamente más básica que lo que sería la línea Comfort Line, pero no obstante, para la gran mayoría de las aplicaciones de mercado, probablemente sea suficiente. Que aparece en esta nueva entrega. ¿Te das cuenta de una cosa? Estamos hablando de un lanzamiento escalonado de un autómata, es decir, el autómata se acaba de liberar para suministro ahora mismo, hace pocos meses. ¿De acuerdo? Con lo cual, obviamente, es un lanzamiento escalonado. Tendrá una serie de prestaciones iniciales y eso, obviamente, irá aumentando. ¿Cómo se configura este hardware? Estamos todos de acuerdo que la parte principal de un autómata es la CPU. Podemos decir que es la parte central. Con lo cual, inicialmente la configuración de hardware dispone el PLC justamente en el centro de la configuración. Aparece su ampliación de entradas y salidas, hasta un máximo de 8 módulos de entradas y salidas a la derecha del autómata. ¿Dónde van las tarjetas de comunicación? A la izquierda del autómata. ¿De acuerdo? A día de hoy, tarjetas de comunicación series, como veremos. Aparece un nuevo elemento, la llamada Silent Port. Es decir, yo, sin ampliar el tamaño de mi autómata, directamente puedo integrarle otro módulo de entradas, salidas analógicas digitales para que me permita adaptar al máximo lo que sería la configuración de mi autómata. Hasta un máximo, a día de hoy, de 264 entradas, salidas digitales y 51 entradas y salidas analógicas. ¿Qué versiones de PLC aparecen en esta primera entrega? El más sencillo sería la CPU, en este caso, 1211C. Hablaríamos de 6 entradas, de 4 salidas, 25 kilobytes de memoria, programa y de datos. No es ampliable en este caso con módulos de señales. La siguiente versión del 7200 hablaremos de una CPU 1212C, ya con 8 entradas, ya con 6 salidas, sigue teniendo 25 KB de memoria, programa y datos. En este caso sí es ampliable con 2 módulos de señales. El autómata más potente que aparece en este momento sería la CPU 1214C, ya con 14 entradas, ya con 10 salidas y 2 entradas analógicas, 50 kilobytes de memoria, programas y datos. En este caso sí es ampliable con 8 módulos de señales. Fijaos con un detalle que no me he parado a mencionar, de hecho creo que sí lo hice, pero solo la última CPU, es que todas disponen de 2 entradas analógicas. ¿Qué más opciones hay comunes a esta CPU? Todas ellas disponen de 3 versiones por cada uno de los modelos. En este caso, AC/DC, relé, DC-DC, relé, DC, DC, DC. Basado principalmente en lo que sería la alimentación de la propia CPU, bien en alterna, bien en continua, y la alimentación, cómo se dan las salidas, bien por relé, bien por transistor, por DC. ¿Lo me escuchan? ¿Aló, me Sí, escuchan? Ya. Entonces, en esta lámina, lo que está mostrando el presentador, él indicó aquí que a la derecha del autómata, viéndolo de frente, es que se pueden instalar estos módulos de señales de entrada, salida o input, output, si es que estuviese en inglés. ¿Qué vamos a colocar hacia la derecha de esta familia de módulos? Esta es una forma de todo lo que sean, por ejemplo, entradas digitales, también salidas digitales, o sea, 1-0, típica, y lo mismo entradas y salidas analógicas.
los PLC vienen con su propia cantidad de entradas. Por ejemplo, el que nosotros vamos a utilizar tiene 14 DI, 10 DQ y 2 AI de fábrica. O sea, si uno compra el módulo, eso viene todo incorporado dentro del PLC. Las DI son las Digital Input, entradas digitales. Las DQ son las salidas digitales. Y las AI, en este caso, serían la entrada analógica. No viene con salida analógicas, pero nosotros compramos unos módulos que se instalan acá, en los Signal Board, y ahí tenemos lo que son las AQ, una AQ. Esa es la configuración básica. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Para alguna aplicación puede ser necesario necesitar más de las 14 entradas digitales. Supongamos que requerimos 40 entradas digitales. Estamos haciendo un levantamiento de todas las entradas de lo que queremos programar, ya, y son 40 entradas, entre, no sé, señales de relé, pulsadores, sensores, etcétera. Y como en este caso el PLC solo dispone de 14, estamos obligados a instalar módulos adicionales. Entonces también los fabricantes, y esto es para todos los fabricantes, disponen de distintos tipos de módulos. Entonces deberíamos ir a buscar al catálogo y tal vez tengan módulos de 8, es lo común, 8 entradas digitales, digitales, dije digitales y coloqué análogas. Por ejemplo, lo común es que tengan módulos de esta configuración, 8 DI o 16 DI. ¿Se fijan? Entonces tendríamos que ver cuál de estos módulos utilizaríamos para que sea compatible con lo que nosotros eh, requerimos de cantidad. Si tenemos 14 y queremos llegar a 40, nos faltan 26. Podríamos, por ejemplo, utilizar dos módulos de 16 Digital Input. Así que para este PLC en particular, ahí tendríamos 32 más 14, tendríamos 46 entradas digitales y estaríamos cumpliendo y nos quedaría cierto nivel de disponible para otra aplicación. Pero ya utilizamos dos espacios. Entonces, este PLC es bastante potente, tiene la capacidad de hacer controles PID, va a hacer varios tipos de comunicaciones. Una de sus limitaciones va a ser justamente esto, la cantidad de entradas que puede manejar directamente, aunque vamos a ver que existen en las nuevas versiones módulos adicionales que pueden solventar este problema, pero ya con demasiada entrada habría que ver si la CPU, la memoria y la velocidad del PLC es suficiente. O si no, ¿qué habría que hacer? Saltar a un PLC más avanzado que podría ser de estos mismos modelos 1200, si es que fuese Siemens, o ir a la gama superior de Siemens, que son los S7 1500 o los que mostró en un principio que todavía se utilizan, S7 300. Esos son ampliamente utilizados en la industria nacional y en el caso de nosotros vamos a trabajar con estos porque son los que tenemos disponibles en software y en hardware. Entonces, al final, estas 8 posibles ampliaciones nos van a definir en algún sentido si es que el PLC es compatible con nuestra aplicación y aquí también podríamos colocar entradas, también podríamos colocar salidas digitales. Hay módulos que son comunes, por ejemplo, hay módulos que tienen DI y también DQ. Bueno, eso lo vamos a ver después con un poco más de detalle, pero hay módulos para distintos tipos de aplicaciones. ¿Ya? Así que voy a borrar eso y voy a dejar continuar ahí al relator. Está un poquito más adelante. Claro. Nosotros la CPU que vamos a utilizar corresponde a este modelo. Claro, la CPU que nosotros tenemos es del año 2019, por lo que durante el tiempo estas CPU se han ido actualizando y lo que ha ido mejorando son algunas capacidades internas de velocidad, de cantidad de memoria, por lo que nosotros la que tenemos ahora ya no tiene 50 kilos, sino que, si no me equivoco, son 100 kilobytes de memoria y otras prestaciones. En el caso de nosotros vamos a utilizar
la versión 4.0 de esa CPU. Esta que está mostrando acá es la versión 1.0. Nosotros en el laboratorio disponemos de esta versión, disponemos de la versión 2.0 y también disponemos de la versión 4.0. Pero para efectos de simulación y de velocidad es que vamos a utilizar la CPU 1214C versión 4.0. Ahora sí continúa el relator. En este caso sí es ampliable con 8 módulos de señales. Fijaos un detalle que no me he parado de mencionar, de hecho creo que sí lo hice, pero son la última CPU, es que todas disponen de 2 entradas analógicas. ¿Qué más opciones hay comunes a esta CPU? Todas ellas disponen de 3 versiones por cada uno de los modelos. En este caso, ACDC, relé, DC-DC, relé, DC, DC, DC. Basado principalmente en lo que sería la alimentación de la propia CPU, bien en alterna, bien en continua, y la alimentación, cómo se dan las salidas, bien por relé, bien por transistor, por DC, ¿correcto? Todas las CPUs tienen el firmware actualizable. Todas las CPUs disponen de un puerto Profinet. A día de hoy, industria Ethernet directamente integrado. Todas permiten ampliar con los 3 módulos de comunicación que decíamos al principio. A día de hoy, comunicación punto a punto. Todas disponen de la posibilidad de realizar una expansión frontal con escena 2. Todas, decíamos, disponen de 2 entradas analógicas integradas. Todas disponen de entradas de contacto rápido a 100 kHz. Y todas disponen de salidas de pulsos, bien por PWM a 100 kHz, así como un reloj integrado a tiempo real. Concretamente los módulos de señales. Estamos viendo para digitarlos 8, 16 entradas, 8, 16 salidas combinadas, 8 entradas, 8 salidas, 16 entradas, 16 salidas. Podemos ampliar también con módulos analógicos, 4 entradas, 2 salidas o 4 entradas y 2 salidas. Hay una nueva característica ya automata que es algo parecido a lo que sería el antiguo circuito 200. Insisto, es un automata que no desaparece, ¿de acuerdo? O sea, el SSD 1200 no es un reemplazo del 200, es un nuevo automata, ¿correcto? No obstante, el diseño sí es bastante parecido. Lo que sí aporta el ancho es un poco más, más estrecho, ¿de acuerdo? Con lo cual, hablaríamos de 45 o 70 milímetros según tenga más entradas o menos entradas. Tiene borderos extraíbles, es la misma funcionalidad que tenía el SSD200, es decir, yo voy a cablear mis entradas o mis salidas directamente a un bordero y eso lo puedo extraer de lo que sería propiamente el módulo de señales y meterlo cuando sea necesario. La conexión lateral, sencillísima. Los módulos disponen de un anclaje que directamente lo acoplamos en el automata, desplazamos el anclaje y el módulo queda conectado. Comunicaciones punto a punto. Decíamos que en esta primera entrega del automata se disponen de tarjetas de comunicación básicamente series, bien por RS232, bien por RS485, con conexión de nuevo, el típico conector que tiene la conexión de serie a RS2 o 485. ¿Para qué nos va a valer? Básicamente para contar con otros dispositivos que admitan una comunicación serie, bien sea por Modbus, bien sea un protocolo serie normal, bien sea ASI, ¿de acuerdo? Aparte, los protocolos son configurables, hablamos de puertos free-port, es decir, yo puedo hacer la comunicación ASI y a partir de esa comunicación realizar el protocolo como a mí más me convenga. Comentamos el módulo Final 2, común para todas las CPU. ¿Qué nos permite? Nos permite ampliar la CPU sin ampliar, no obstante, su tamaño. El módulo se integra propiamente en la CPU, con lo cual nos va a permitir adaptarnos al máximo a las necesidades de mi aplicación. Aparecen varias referencias, por supuesto, bien entradas, bien salidas, analógicas, digitales. Memoria, programa y datos. Fijaos, la memoria es EPROM. Hacer EPROM, por supuesto, es libre de mantenimiento. La memoria queda grabada todo el tiempo que el automata exista, por decirlo así. La configuración es completamente flexible en la memoria. Esto es un detalle curioso. Imaginaos, yo tengo hasta 50K para poder trabajar con mi memoria. No obstante, en un caso, lo que tengo es un programa muy amplio y no obstante, la cantidad de datos en ese programa muy amplio es más bien reducida, con lo cual yo puedo decir, oye, de estos 50K, 40K, por favor, déjame para mi programa y déjame 10K para datos. O puede ser el proceso inverso. Mi autómata controla
una gran capacidad, una gran cantidad de datos, pero no son de programas más bien sencillos. Va a ser exactamente lo contrario, 25K para datos y 15K para programas. Simbólicos y comentarios. Disponemos de hasta 2 megas de memoria interna. 2 megas de memoria para escribir comentarios con bastantes comentarios. Datos de proceso. Podemos almacenar de forma indefinida y remanente hasta 2 kilobytes. Almacenamiento de datos adicionales, por supuesto, como el CPU, un modelo, un número de serie y la versión de firmware. Las funciones tecnológicas. Fijaos, 16 PIDs. Aparte, aparece con Step 7 Basic una funcionalidad, la veremos después en la demo, nos permitirá hacer el autotuning de estos PIDs. Aparte, nos permite entradas de contacto rápido, insisto, todas las CPUs, hasta 100 kHz, para que joder, encoders, lecturas de frecuencias y demás. Las salidas a día de hoy, a contacto rápido, por supuesto, el modelo, el protocolo más habitual que está empleando en la industria es bien por tren de pulsos, por CPU, o bien por ancho de pulsos, por lo que sería PWM. Insisto, de nuevo, todos los autómatas disponen de esa posibilidad. Las salidas suelen controlarse básicamente con el motion control. Nos van a ofrecer las librerías estándar a día de hoy, que sería PLC Open. Para ayudarnos a programarlas, nos ofrece un Drive Control Standard, que nos va a permitir poder configurar estas salidas, poder configurar mi programa de control de movimiento de una forma sencilla e intuitiva. Características de los paneles HDMI. Decíamos, todos tienen Profinet integrado. Hablamos de pantallas TFT de 356 colores. Hablaríamos de un display táctil. Aparte del display táctil, todos disponen de una serie de botones que podremos configurar a nuestra voluntad. Por supuesto, siguen disponiendo de las alarmas, lo que sean las curvas y repetas, un máximo de 256 tags. Se va a configurar, insistimos, con este 7 Basic, la versión 10.5. Se resulta que en nuestra instalación tenemos una red Profibus, perfectamente. Podemos acudir a paneles que se siguen basando con comunicación Profibus. Las pantallas disponen de IP65. Esto quiere decir que yo voy a poder dejar mis pantallas en el exterior de mi fábrica y no van a tener ningún tipo de problemas. Hay opciones, sí que habría que comentarlo, de HMI que no son soportadas. En este caso, las opciones de Smart Access y Smart Access. Quizás es la principal limitación que ofrecen estas pantallas. ¿De acuerdo? Accesorios que aparecen con este primer lanzamiento del autómata, para también poder trabajar con ellos. Aparecería primeramente un switch compacto, PSM 1277. El formato es el mismo formato de G7200, que en este caso dispone de 4 bocas para conectar RJ45. Disponemos también, la tengo por aquí, me parece, sí, exactamente, lo que sería la tarjetita, la Simatic Memory Card, ¿de acuerdo? Nos va a permitir que, bien, almacenar o cargar nuestro programa, o bien incluso actualizar el firmware. Decimos algo novedoso en el autómata F7-1200. Una de lo curioso que tiene la tarjetita esta, pese a ser una tarjeta especial, obviamente, para trabajar en industria, para soportar una gran cantidad de lecturas, escrituras, con la tarjeta FPH, es perfectamente compatible con los lectores estándar que hay en el mercado de tarjetas. No hace falta un lector especial para ello. Aparte, por supuesto, para nuestro autómata, una fuente de alimentación, en este caso la PM1207, en formato de 1200, que nos va a suministrar hasta 2 amperios y medio. Decíamos al principio que dentro de lo que es el hardware nos vamos a centrar un poco en la capacidad de comunicación que ofrece este autómata. Decíamos algo bastante potente. De forma integrada tenemos un conector RJ45 con autocrossing. ¿Esto qué quiere decir? Yo no voy a tener la duda ni la necesidad de averiguar, de pensar en si mi cable es o no, es cruzado, es paralelo, no me importa. Directamente la CPU lo va a reconocer, lo va a negociar con el interlocutor y se van a adaptar perfectamente al cable que tengan conectado. Velocidad industrial, lo que trabaja a día de hoy, 10 o 100 megabits por segundo. Las conexiones a Ethernet son múltiples. ¿De acuerdo? Hablamos de un protocolo que está pensado para tener una gran cantidad de nodos conectados a la misma red. ¿Qué protocolos tiene? Están en desarrollo por Ethernet, pero ya sí se está ofreciendo la comunicación abierta de industria de Ethernet, es decir, TCP/IP o ISO con TCP. Del mismo modo, se adapta perfectamente con otros autómatas S7, en este caso como servidor. ¿Para qué nos va a valer, por ejemplo, el puerto Profinet? Para programarlo con este puerto Basic, para conectarlo a los canales HDMI. Decíamos que también tenían puerto Profinet integrado. Comunicación CPU-CPU.
¿Cómo? Bien, con otras CPUs, yo necesito 1200 o protocolos. Por ejemplo, industria de Ethernet abierto, protocolo TCP/IP, y esto en TCP, o incluso podría hablar con un SC300, un 200, un 400, con protocolo F7. Comunicación TCP/IP abierta, al ser abierta, es perfectamente compatible con otros dispositivos. Yo siempre comento esto, la forma más sencilla de probar esto directamente. Podemos abrirnos el hiperterminal de Google, automáticamente crear una conexión TCP/IP directamente con este autómata y ver cómo efectivamente nuestro ordenador comparte y se comunica directamente con S7 1200 sin hacer nada en particular, de una forma sencilla e intuitiva. Podemos hacer supervisión, obviamente, con un ISO flexible o incluso con un OPC de SIMATIC-NET. Hablábamos de que soportábamos funcionalidad de S7 como servidores. Imagina que tenemos un ejemplo. Tenemos un autómata, el autómata está leyendo datos por uso de Ethernet y un lector matricial. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, queremos conectarnos con una serie de variadores que están utilizando protocolo RS485. La salida de toda nuestra información la queremos dejar en una impresora para ver el resultado. Perfectamente, comunicación RS232. No tenemos ningún problema. Decimos que nuestro autómata tiene integrado Ethernet, podemos ampliarlo con 485, podemos ampliarlo con 232, podemos configurar nuestro propio protocolo ASCII e incluso ya con librerías ya incluidas en SF7 Basic, tanto de UFS, serial universal, como de Modbus RTU, tanto de maestro como de esclavo. A estas alturas, en la presentación ya se está haciendo una idea más o menos aproximada de la gran capacidad que tiene ese autómata para meterse dentro del mercado y cómo podemos adaptarlo a todas nuestras aplicaciones. Por ejemplo, cualquier tipo de maquinaria estándar y cualquier tipo de instalación industrial. ¿De acuerdo? Especialmente hablando para qué. Veíamos que el autómata tiene integradas entradas de contacto rápido, que tiene salidas rápidas y que tiene regulación PID, con lo cual cualquier máquina que sea propensa a trabajar con este tipo de funcionalidades, el autómata está perfectamente indicado para ello. Tenemos un montón de entradas de contacto rápido. Hasta 6 encodes podemos tratar directamente a este PLC, con una frecuencia de 100 kHz. Aplicaciones, todas que podéis imaginar. Lo que sería una presa, cualquier máquina que emplee control rotativo, cualquier máquina que controle ese autómata está perfectamente pensado para ello. Al mismo tiempo, decíamos, disponemos de salidas rápidas. ¿Para qué nos van a valer? Por ejemplo, para controlar un Dynamics S7, un Dynamics S110, por ejemplo, por el protocolo PTO, ¿de acuerdo? Además, decíamos, el S7 Basic incluye las librerías PLC Open, es decir, yo tengo librerías compatibles, librerías estándar e internacionales para poder programar mi aplicación de motion control. Además, el Step 7 incluye lo que sea el Drive Control Panel, que nos va perfectamente a ayudar a integrar todo esto en nuestra aplicación. Regulación de enlaces cerrados. Todos los autómatas disponen, decíamos, de regulación basada en PID. ¿De acuerdo? Aparte, la nueva esta mejor funcionalidad que aporta al PID. El autómata dispone de autotuning. Es decir, que está lo más engorroso que tenga un PID, que es a la hora de configurarlo y ver exactamente cómo llega a responder, cómo lo podemos afinar. Perfectamente, el autómata nos va a brindar la oportunidad de decir, oye, por favor, estas entradas, estas salidas, regulación, referencias, regúlame el PID como a ti te parezca que está quedando mejor para esta aplicación. Lo veremos después en la demo, si os parece bien. Hablamos de que el autómata dispone de conexión de industria de Ethernet. ¿Qué ofrece Ethernet? Principalmente lo que está viendo a día de hoy es conexión wireless. Todos tenemos en nuestra casa un portátil, el portátil dispone de conexión wireless, la gran mayoría podemos tener un router directamente inalámbrico y estamos viendo diariamente cuáles son las ventajas de este tipo de funcionalidad. Perfectamente, si para mi casa es bueno, para mi industria también es bueno. ¿Qué consigo? Consigo llegar a sitios donde antes no podría llegar, porque habría sido muy engorroso, muy costoso o incluso propenso a que los cables se pudieran romper o cortar. Así que el autómata está perfectamente indicado para aplicaciones de transporte, de maquinaria móvil, vehículos autoguiados y demás aplicaciones donde encaje la conexión inalámbrica. Insisto, hablamos de industria de Ethernet. Industria de Ethernet nos permite, obviamente, comunicarnos en Internet, por ejemplo, mediante GPRS. Estoy utilizando un modem router, por ejemplo, modem router destinado, el 741, yo podría hacer aplicaciones basadas en GPRS mediante Internet. ¿Qué nos va a permitir?
permitir esto? Pues me va a permitir comunicarme con autómatas que están en sitios completamente inaccesibles, como por ejemplo depuradoras, bombeos, antenas de telefonía o minicentrales eléctricas. Es muy típico estas aplicaciones, por ejemplo, en control de canales, control de ríos y demás. Hay estaciones distribuidas a lo largo del río que necesitan mantener una serie de comunicaciones, una serie de sincronización de datos, entradas, de salidas. ¿Cómo comunico esto con el resto de la instalación? Lo más cómodo, hacemos una conexión GPRS directamente. Este pequeño habitáculo, este pequeño sitio está conectado a Internet y a través de Internet directamente con mi control principal. Con lo cual, esta automata encajaría perfectamente con una comunicación vía Internet, una monetización, control de instalaciones que me permitan directamente controlar mi PLC. Tanto me da donde esté PLC, tanto me da donde esté yo. Todos estamos en Internet, con lo cual todo está conectado. Puedo controlar mi PLC, puedo diagnosticarlo, puedo incluso modificar el programa y vería incluso una solución de seguridad. ¿Por qué? Y bien es cierto, hay gente que es bastante reacia a meter la autómata en Internet, ¿de acuerdo? Básicamente porque dice, vamos a ver, si hay gente que puede entrar en páginas, la gente puede entrar en mi autómata. Estamos todos de acuerdo que efectivamente, pues sí puede ser un problema de seguridad si no se tienen las medidas adecuadas. No obstante, hablando de protocolos de industria nacional, de protocolos estándar, aparecen protocolos de seguridad estándar. Por ejemplo, soluciones de seguridad basadas en VPN, en este caso, con soluciones con escalas de seguridad. Soluciones con automata pequeñito. Aparte de ser pequeñito, completamente modular, es completamente adaptable a todas mis necesidades. Esto que me va a permitir utilizarlo en sitios que quizás la capacidad de tamaño pues se tiene que integrar, tiene que ser reducida. Por ejemplo, en un caso de los edificios, infraestructuras. ¿De acuerdo? Puedo meter mi autómata no va a ocupar demasiado espacio, pero cual se adapta perfectamente a estas necesidades. Tenemos también la gran capacidad de comunicación a nivel de cantidad de nodos. En los últimos años, la instalación de huertos solares de energías fotovoltaicas. Sabéis que tienen un montón de paneles recibiendo la energía solar y esos paneles obviamente tienen que estar conectados entre sí para una serie de sincronización y de control sobre mi consumo, sobre la energía producida. El autómata está perfectamente indicado para esto. El puerto integrado de industria de Internet nos permite conectarnos a la red de Internet con infinidad de nodos. Aparecen también a día de hoy, están quizás más en auge incluso que lo que sería la energía fotovoltaica, es la energía termosolar. Es decir, yo voy a utilizar la energía solar para crear energía térmica. Hay un detalle curioso con esta energía, es muy necesario que los paneles de recepción estén completamente orientados a la posición solar. Me va a permitir, a mí siempre se me acuerda una anécdota cuando hablo de esto. Un compañero mío está precisamente diseñando un programa para este tipo de comunicación, para este tipo de control. El programa se basaba en el cálculo del día juliano. Entonces me quedé con cara de no sé de qué me estás hablando. Y me explicó que, bueno, que a partir de una serie de fórmulas, a partir de un día en concreto, sabiendo en qué punto de la Tierra te encuentras, cuál es el desnivel que tiene el suelo, qué hora del día es y qué día es, puedes saber exactamente en qué posición se encuentra el sol. Correcto. ¿Qué nos ofrece esta autómata para esto? Una gran precisión de cálculo, operaciones matemáticas de hasta 64 bits. Con lo cual, operaciones complejas de matemáticas, como por ejemplo lo que puede ser un cálculo de este tipo que yo os comento, sería muchísimo más sencillo y muchísimo más preciso con esta autómata. Hablamos al principio, Siemens sigue siendo lo que es, con lo cual ofrece, por supuesto, una gran cantidad de servicios al cliente, al consumidor, al nuevo usuario de este nuevo autómata. Primeramente, la página web de Siemens, a la que podemos acudir para obtener catálogos, tutoriales, guías rápidas, vídeos y demás ayudas que nos puedan hacer falta para nuestro autómata. Del mismo modo, podéis ver vídeos tutoriales e incluso cursos multimedia. Si queréis, me voy a permitir recomendaros, teniendo en cuenta que este autómata dispone de su posibilidad de proximidad integrada a industria de Ethernet. Hay un tutorial bastante bueno, un vídeo bastante bueno que explica el uso de Ethernet en el mercado. Insisto, próximamente estará integrado directamente en esta autómata. La barra de Simatic, la mayoría o la conocéis o la escuchado hablar de ella, pues seguramente la hayáis incluso llegado a utilizar. Es una instalación sencilla, aparte gratuita, yo no tengo que pagar por ella. Me la descargo de la página de Siemens directamente y tengo acceso a esta barra de Simatic. Me va a permitir
directamente con un solo clic, acceder a catálogos, a tutoriales, asistencia postventa, asistencia preventa y demás. Aparece asistencia telefónica, la conocéis, es número de Siemens. Podemos llamar a cualquier hora del día y tendrá asistencia. Hay un horario, efectivamente es gratuito. De acuerdo, yo puedo llamar, plantear mi pregunta a Siemens, mi consulta. Siemens me va a llamar a mí y me va a indicar cuáles son los pasos que tengo que seguir, me va a ayudar a solucionar mi problema que pueda tener en ese momento concreto. Me puede dar soporte de solicitud de repuestos, una gestión e incluso inmediata para clientes que ya tengan disponible contrato de mantenimiento. Decíamos, esto es un asesoramiento gratuito. No obstante, si yo quiero tener un asesoramiento avanzado, aparece la tarjeta AVC, Automation Value Card. ¿Qué me va a permitir esa tarjeta? Básicamente, si voy a hacer una consulta a Siemens, ya quizás fuera de horario, o incluso un fin de semana, un domingo, un festivo, yo puedo acudir a Siemens en cualquier momento, indicando cuál es mi número de tarjeta. Siemens, por supuesto, que me va a ayudar. Ya, esta parte de aquí ya es pura publicidad de... Entonces, como vamos a ver algunos hitos destacados que aparecen en el video. Y 6D. Aparte, aparece con el 7 Basic una funcionalidad, la veremos después en las videos entradas. Ya. Se fijan acá, está lo que le estaba mostrando yo en delante respecto a los módulos, los distintos módulos que tiene, tanto para entradas como salidas digitales. Toda esa información en cuanto al catálogo de equipo está disponible dentro de la misma software, del mismo programa. Cuando uno abre, tiene toda la disponibilidad, por lo que en ese momento uno puede ir incorporando el catálogo y puede ver una pequeña descripción de cómo funciona, las corrientes, la cantidad de entrada, salida, etcétera. Aquí podemos hacer una diferenciación en lo que son entrada y salida. Generalmente en la salida tenemos dos tipos, lo que se llama salida DC y la salida que es relé. La salida DC trabaja con un transistor, por lo que podría ser salida con voltaje continuo positivo o con voltaje continuo negativo. Y la salida relé es la que usamos nosotros habitualmente. Y es con un contacto interno, ¿ya? Entonces, eso también, cuando nosotros adquirimos los módulos, tenemos que hay diferentes módulos en función de si lo queremos con salida de corriente continua, positivo o negativo, o que la salida sea con un contacto, un relé. Y las entradas, la mayoría son con corriente continua para la entrada. Respecto de la salida analógica, tanto entradas como salidas, podemos tener módulos que sean entradas de voltaje o entradas de corriente, entrada de voltaje como de 0 a 5 o más menos 0,5, más menos 10 o de 0 a 10, etcétera. Hay distintos niveles de voltaje disponibles y lo mismo en corriente. 0 a 20, 4 a 20 miliamperes son, de nuevo, todos esos, hay módulos que son configurables por software. Cuando nosotros colocamos este módulo en el PLC, dentro del programa, podemos escoger con cuál de estos rangos vamos a trabajar. Estas tapas se levantan y debajo de acá están los bornes y está serigrafiado todo con las conexiones correspondientes, así que está toda la información disponible. Lo otro, cada una de las entradas tiene una luz LED asociada, la cual también está serigrafiado aquí en número. Entonces, cuando nosotros tenemos una señal y en el PLC esta señal se activa, por ejemplo, acá también podemos visualizar eso directamente para poder hacer el seguimiento y verificar que la señal llegó de buena forma al equipo.
Entonces, como les decía, esos son los módulos disponibles, configurables más que configurables, uno puede escoger, como les digo, la entrada en corriente continua, generalmente, la salida en lo que son digitales, ya sea corriente continua o relé, y la parte analógica, las entradas son voltaje, corriente y en distintos rangos. En este caso, sí que los rangos se pueden configurar generalmente. Eso ya lo vimos, los modelos. Bueno, aquí habla sobre otras características destacables. La CPU o los PLC, ya por defecto, todos los fabricantes para la comunicación utilizan este conector que se llama Profinet, que básicamente es Internet o Ethernet industrial, lo cual es compatible con las redes que se utilizan por las tecnologías de la información. Aquí está la expansión frontal con Signal Board. Si por X motivo no tuviésemos espacio o quisiéramos instalar algún módulo adicional, en este modelo en particular viene con estas pequeñas tarjetitas que se colocan en la parte frontal del PLC y permiten algunas capacidades, generalmente son entradas, salidas digitales y análogas. Otras funciones que traen los PLC ya de forma natural son entradas de contagio rápido. Eso lo vamos a ver también durante el curso. Las entradas de contagio rápido se utilizan con los encoders generalmente, que generan pulsos de alta velocidad, y nosotros contando los pulsos podemos determinar la posición de un sistema mecánico, podemos determinar la velocidad de rotación de un motor, como vimos en la parte de los variadores de frecuencia. Entonces, acá también podemos usar un encoder para generalmente en sistemas rotativos determinar posición o velocidad. Y en este caso tiene velocidades ya por defecto de hasta 100 kHz, que son equipos bastante rápidos para lo que es realizar lectura de estos encoders. Aquí hay otro punto interesante y habla de los módulos de comunicaciones. Bueno, como este video es relativamente antiguo, en ese momento Siemens solamente tenía disponible 2 módulos de comunicación. En la actualidad tiene bastantes módulos más. En ese caso tenía solo estas comunicaciones que son muy básicas, que se llaman comunicaciones punto a punto, que son los estándares serie 232, que se utiliza generalmente para conectar con equipos que están cerca, otro PLC, por ejemplo, un módem, una impresora, y el RS485, que este es más potente, y sobre RS485 se pueden hacer aplicaciones como Modbus, por ejemplo. Modbus puede ser Modbus RTU, que permite la comunicación con analizadores de redes, con otros PLC, con variadores de frecuencia, etcétera. Esta comunicación ya es bastante más poderosa, y al levantar la tapita vemos que tiene este conector que se llama un DB9, un sub T9, porque son 9 los terminales que tiene, y ese es como el estándar. Actualmente existen muchos otros módulos, como comunicación, por ejemplo, Ethernet, tenemos también comunicación GPRS, comunicación celular LTE, comunicación Profibus, por lo que en este caso cuando se lanzó empezaron solamente con ese formato de comunicación, pero en la actualidad disponen de prácticamente los, todas las posibilidades de comunicación. Bueno, ahí está lo que les nombré de la posibilidad de ampliar con estas tarjetas Signal Board. Acá está especificado qué es lo que es, en este caso, bueno, no alcanzo a ver ahí bien, pero ahí están las conexiones. Entonces, estas también están en el catálogo que vienen incorporados en el PLC. En esta parte se habló sobre la memoria, que es configurable,
Bueno, estos también son pequeños, los PLC actuales ya estamos hablando de memoria del orden de los 10 megabytes. Claro, 10 megabytes es poco si nosotros quisiéramos trabajar con imágenes o con sonido, pero para lo que es un sistema de control a donde nosotros guardamos bits de encendido, apagado, un registro de una temperatura, etcétera, para esa cantidad de información, un equipo de estas características es más que suficiente con esas memorias. ¿Mm? Ya. Ahora, otra característica importante e interesante de estos PLC es la capacidad de tener hasta 16 PID incorporados, para lo cual va a requerir, obviamente, instalar mayor cantidad de entradas y salidas, porque por las que tiene aquí de fábrica va a ser difícil que realicemos todo eso si queremos controlar varios actuadores. Así que instalando los módulos adicionales. Y lo otro es esta función, que es la función de autotuning, que es muy interesante, y lo que permite es que estos se sintonicen solos. Nosotros, mediante un wizard, un ayudante, podemos ir siguiendo paso a paso ciertas instrucciones y con eso vamos configurando el módulo de una manera muy intuitiva, fácil de lograr, que nos va a permitir tener el módulo funcionando sin tanta complicación, de una manera bastante simple, diría yo. ¿Qué otras cosas interesantes? Bueno, ya vimos lo que son contadores rápidos. Los contadores rápidos son entradas porque vamos a leer y la capacidad de contar pulsos de alta velocidad, pero también tiene salidas rápidas. La salida rápida nos va a permitir poder, por ejemplo, generar salidas de frecuencia variable o salidas de frecuencia fija, pero de ancho variable, que podemos generar control PWM, que podemos cambiar el ciclo de trabajo, por ejemplo. Puede estar encendido, apagado, de tal forma que esté 50% y 50%, para tener regulación de potencia a través del ancho del pulso. Entonces tenemos esos dos tipos de pulsos que también se pueden configurar directamente y habilitar algunos pines para tener la disponibilidad. Otra cosa interesante es que hay un estándar de control de movimiento que se llama el Motion Control y ya vienen las instrucciones precargadas en el PLC, por lo que esas instrucciones son, si uno ya ha aprendido a programar esto y viene de otra firma, de otro fabricante, va a ser simple entender cómo funcionan los módulos y poder utilizarlos. Hay cierta tendencia ahí a la estandarización de la programación. Bueno, después habla aquí sobre las pantallas, que lo voy a ver más adelante, y hace una comparación entre lo que eran las pantallas antiguas versus las pantallas nuevas. También sobre accesorios, que es el necesario para la comunicación, que básicamente es un switch, un conector Ethernet, lo que son tarjetas de comunicación para almacenar programas o para actualizar el sistema operativo. El firmware es como el sistema operativo del PLC. Aquí viene cargado internamente, cargado la información de cómo trabaja el equipo, y existe la capacidad de poder actualizar el firmware, por lo tanto dejar el PLC en una versión más moderna, solamente cambiando el programa que tiene incorporado dentro del PLC. Ya. Acá también habla sobre el conector Ethernet, que nosotros lo conocemos como un conector RJ45, así se llama, ese es el nombre técnico, y se refiere a que tiene autocrossing, que significa que los cables de Ethernet tienen dos estándares, y según el estándar que sea, este cable puede llegar, no sé, los pines 1, 2, 3, 4, puede ser el 2, 3, 5, 6, o pueden ser otros. Entonces hay dos formas de conectar, el cable directo y el cable cruzado, y sin importar cómo sea el cable, el PLC lo va a detectar y va a poder comunicarse, va a ordenar, digamos, las conexiones internas para que con los dos tipos posibles de cable funcione sin ningún problema. Se va a ajustar a las dos configuraciones. Eso es lo que se conoce como autocrossing. Las velocidades
Todavía no llegamos a Fast Gigabyte en estos modelos. No sé si en los últimos, por lo menos de los 1200, tenemos esa capacidad, pero están en velocidades de 10 a 100 megabits por segundo, por lo que para aplicaciones estándares es bastante rápido. Múltiples conexiones en Internet soportadas, puede tener más de un equipo. TCP/IP es la conexión para manejar el Transfer Control Protocol, distintos tipos de equipos. ISO en TCP/IP para conectar entre dos PLCs, etcétera. Y conexión S7, que es una conexión, estas dos son estándares abiertos de cualquier fabricante. Y S7 es un estándar particular para conectar con equipos Siemens. Lo otro que dice en desarrollo actualmente, el PLC que nosotros vamos a usar ya viene con esta conexión que se llama Profinet IO, que permite que este PLC, mediante su programa, se conecte a otros PLC y use las entradas y salidas del otro PLC como si fueran propias. Entonces, los PLCs que quedan abajo, por decirlo, quedan trabajando en una especie de conexión esclavo y las órdenes y las instrucciones son emanadas todos desde este PLC directamente a los puertos, sin necesidad de tener que hacer traspaso de datos. Bueno, el puerto Profinet, como dice acá, se utiliza en primera instancia para lo que es la programación, porque la configuración y el software lo vamos a hacer en una estación generalmente bajo un sistema Windows PC, por lo que vamos a utilizar ahí en la salida RJ45, la salida de internet de ese computador, para conectarnos al PLC. Y acá lo que deberíamos colocar, ¿cierto? Aquí no se anota, pero debería haber un switch, todo esto, de tal forma que cada uno de estos cables va llegando aquí al switch y se hace la conexión física, y esta sería como se vería la conexión lógica. Y como también se muestra acá, el PLC tiene la capacidad de hacer conexiones punto a punto, de un PLC a otro PLC, del PLC al computador, del PLC a un sistema de monitoreo, a un variador de frecuencia, a un analizador de redes, etc. Y el PLC también, mediante los módulos de comunicación adicionales que hemos instalado, tendríamos la capacidad de, con las otras dos redes y las redes actuales, que sería Profibus, LTE, la capacidad de poder conectarnos a otro equipo, como variador de frecuencia, si quisiéramos comandar, por ejemplo, una impresora para sacar reporte, también podemos comandarla directamente desde el mismo PLC. Ahora, respecto de todas esas funcionalidades, este PLC en particular y los PLC más grandes se utilizan o se pueden utilizar en máquinas de manufactura, generalmente los vamos a encontrar ahí, fabricación, movimiento, no sé, prensa. Acá se está hablando del control de motores. Para controlar esta máquina que tiene múltiples motores, hay que saber en qué momento, en qué punto se encuentra. Entonces, para medir posiciones, es que usamos los encoders. En este caso, el PLC soporta hasta 6 de estos encoders, por lo que puede tener un buen control de posición. También, mediante las instrucciones de Motion Control, va a poder controlar un motor servo mandando los datos al driver. Este es el driver de potencia que controla el servo, pero eso lo podemos hacer directamente desde el PLC. Y la parte del autotuning, que es bastante interesante, es la función que permite al PLC poder comandar y poder hacer el ajuste en forma automática de los controles PID. Acá algo se puede ver en la pantalla, tenemos varias señales y estas señales nos están indicando en tiempo real en este gráfico. Podemos ver la actuación, podemos ver el set point y podemos ver el valor real. Entonces va realizando la calibración con distintas señales de actuación y va viendo cómo se comporta y va haciendo el ajuste. Y al final, después de 5, 10, 15 minutos, nos va a entregar el PID listo con todos los datos. Tiempo integral,
tiempo derivativo, la constante proporcional, la constante integral, etcétera. Nos deja ahí el PLC listo y ajustados los parámetros, de tal forma que después de ahí nosotros salimos de esta función y lo empezamos a utilizar. Ahora, cuando está el PID en funcionamiento, también podemos entrar a esta ventana para hacer un seguimiento de la actuación y poder estar mirando en tiempo real cómo están trabajando las curvas. Así que es bastante dinámica la funcionalidad del equipo. Que le voy a dejar en el aula junto con el video, el link, está más o menos lo mismo que se mostró en el video, la familia, los conceptos PLC, los campos de aplicación, las ventajas, una introducción de lo que son las redes. Aquí ya está más moderno la comunicación, aquí ya tiene, por ejemplo, los mismos que tenía aquí, que son los puntos a punto, pero ya tiene módulos Profibus adicionalmente y tiene los módulos GPRS para comunicación a través de redes celulares. La comunicación industrial a través de un PLC que podemos comandar varios de frecuencia, drivers de ser motores, podemos manejar periféricos, lo quieras para allá viene incorporado con Profinet IO, podemos manejar otro módulo que a su vez se encarga de lo que son entrada y salida y los conceptos internos, pero eso ya lo explico la próxima semana. Vamos a ver el concepto de scan. Acá también había preparado una pequeña descripción sobre los distintos módulos disponibles para que los veamos. Y una pequeña descripción sobre lo que son los lenguajes de programación, el ambiente del Siemens, que es el TIA Portal, y algunos, esto es Mitsubishi, alguna forma de programar el ladder, cómo se ve en Siemens, diagramas de funciones lógicas, que también lo trae en Siemens, y también existe la programación en tipo Graphics, que en este caso viene en algunos PLC Siemens de la familia 1500, principalmente. Así que eso es lo que vamos a ver rápidamente la próxima semana, para después ya empezar con la programación. Voy a pausar la grabación